Minutos para Mega Noticias, una tercera línea, un transporte que ya no es nuevo, pero sigue generando expectativas. Específicamente para esta zona de la ciudad que se atenderá, ¿qué beneficios podremos tener? Y bueno, este retraso que se dio en la culminación de las obras. Bueno, creo que una de las cosas que más ayuda es integrar colonias de Álvaro Obregón que estaban desintegradas de la ciudad, que para ellos es más difícil llegar al transporte público. Me refiero al entorno de Vasco de Quiroga, del pueblo de Santa Fe. Creo que esto les va a ayudar muchísimo a ellos para acercarse a la red de transporte público. Y los fines de semana me parece que es donde más se va a utilizar este teleférico, por los atractivos de Chapultepec en las 4 secciones. Principalmente diría de la 2 a la 4. Creo que la 1 estaba bien comunicada, pero esto le ayuda a integrar mucho mejor a la 2, la 3, el Panteón y a la 4. Claro. Roberto, ¿cuál es la ganancia en tiempo que se podrá tener y sobre todo esto cómo ayuda, muy bien lo mencionas, a la población de esas zonas? Se reduce el tiempo, pero con eso pudieran ser más productivos, también tener más momentos de recreación y sobre todo comparándolo con las otras líneas que ya tenemos y que han mostrado precisamente estos beneficios, además de retos. Esta es una tecnología que circula aproximadamente en los 20 kilómetros por hora. Entonces, o sea, está brincando obstáculos, cosa que me parece que logra mucho mejor que las 2 primeras líneas. O sea, las 2 primeras líneas no brincan tantos obstáculos. Hay un momento en la línea 2 que sí brinca una montaña, pero en general no brinca tantos obstáculos. Y está todo el tiempo. El periférico, Constituyentes, el propio Panteón que separa la segunda de la tercera sección, y que la tercera y la cuarta están también separadas. Entonces creo que esto le ayuda mucho al proyecto. Tiene sus defectos, o sea, me parece que la estación Vasco de Quiroga quedó muy lejos de la estación del tren. Todavía no se abre el tren, pero quedó muy lejos. Estamos hablando de 400 metros de distancia. Eso no va a ser tan bueno. Entonces, por ejemplo, los usuarios del tren, cuando vengan a Toluca y quieran conectar hacia Polanco, yo sé que pueden bajar en Vasco de Quiroga, caminar un poco y tomar el teleférico y luego tomar el metro, pero le pierde funcionalidad, ¿no? Entonces, 22 minutos es lo que dijeron que se haría de la terminal Vasco de Quiroga a Constituyentes o a Los Pinos, lo cual es buen tiempo, ¿no? Entonces ahí sí va a haber un ahorro considerable de los usuarios, sobre todo, como decía, en el entorno del pueblo, que son los que van a utilizar cotidianamente del pueblo de Santa Fe, el cable bus. Claro. Bueno, este detalle que observa Roberto, pues sí pudiera pues sonar, pues no irrelevante, pero sí menor, pero sí puede ser un factor para que no se conecten estos dos medios de transporte de la mejor manera. Hay que revisar, por supuesto, si se puede hacer algo, si en definitiva, pues quienes sí decidan conectarse tendrán que caminar pues casi medio kilómetro, que no es menor, sobre todo cuando sabemos que las condiciones físicas de muchos de los mexicanos, habitantes de la Ciudad de México, pues no están en las mejores condiciones. Ahora, hoy el jefe de gobierno, Martí Batres, destacaba que pues este gobierno, es decir, los que han encabezado Morena, pues regresaron la función social a las obras públicas. Habíamos tenido el metro, los viaductos que finalmente sirven para la movilidad, estaba el tema del Metrobús, pero ahora ya un sistema de al menos 3 líneas, pero que parece ser seguirá siendo la tendencia en movilidad en los puntos difíciles de la capital del país. Bueno, digo, yo sé que los políticos tienen la función de vender lo que hacen como si fuera inventar el hilo negro. O sea, me parece que sexenio tras sexenio, sin importar si ha gobernado el PAN, el PRI, Morena, se tienen obras, algunas buenas, ¿no? Y entonces son cosas que se pueden presumir y pues no es que estén retomando algo, porque pues siempre hemos tenido o el metro o el metrobús, el cablebús se inició en el Estado de México y se inició en una administración del PRI. Es decir, yo creo que no se inventa el hilo negro. Yo creo que es un buen proyecto, sin duda, y creo que vendrán muchos proyectos de teleféricos hacia las montañas y que va a ser la mejor manera de conectar las montañas de la Ciudad de México
al sistema de transporte en lugares donde no podría llegar el metro, ¿no? O sea, es muy difícil construir metro por Avenida Toluca, por Avenida Tamaulipas, por Centenario, por todas estas avenidas del poniente de la Ciudad de México. Entonces los teleféricos van a ser la vía para que quienes viven en las zonas altas se conecten con la red del metro que ha venido construyendo esta ciudad a lo largo de los últimos 55 años, porque el metro cumple 55 años, los cumplió a inicios de este mes, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos es un proyecto de ciudad que podría ser mucho más sólido en términos de planeación, pero que poco a poco a lo largo del tiempo vamos acumulando infraestructura, que urge voltear también hacia los sistemas que tardan más tiempo en desarrollarse. Es decir, un teleférico se puede construir en 2 años, pero el metro tarda 6 o tarda 10. Entonces creo que necesitamos un equilibrio de estos proyectos hacia las montañas con reforzar la infraestructura central para que los futuros teleféricos se puedan conectar mucho mejor a la red de transporte. Claro, y qué bueno que haces esta precisión porque sí, hoy se destacaba y se tiene que reconocer la funcionalidad que ha tenido en estas zonas las líneas del cablebús, pero fue una idea que no es nueva en el planeta, pero que en el centro del país fue retomada en ese entonces por el Estado de México, por un partido distinto, por el PRI. Y finalmente, Roberto, ¿cuál es el balance de este sistema ya con estas 3 líneas? Porque están en diferentes puntos de la ciudad. Y evidentemente lo que mencionas es relevante. El Metrobús está pues generando una importante movilidad y sobre todo es uno de los sistemas que más prefieren los habitantes donde están esas rutas. Incluso han cambiado algunos el metro, ¿no? Y por el otro lado el metro sí mejorar muchísimo lo que hemos platicado, ¿no? De esta remodelación estructural, de esta remodelación estética para tener un sistema más completo, ahora con los proyectos que se plantean de extensión hasta el Estado de México. Ya en ese conjunto, estas 3 líneas del cablebús tendrían entonces un balance positivo. A ver, las líneas de cablebús, las 2 primeras, llevan aproximadamente 50,000 usuarios al día, lo cual es un montón, ¿no? Las pone como líderes en el mundo. Sin embargo, también son líneas muy largas. Eso lo que me dice es que están reemplazando otro tipo de tecnologías que podrían haberse instrumentado en los respectivos proyectos. Esta no creo que logre los 50,000, es la mitad de largo que la de Iztapalapa, ¿no? La de Iztapalapa debe tener aproximadamente 11 kilómetros, este es de 5 kilómetros y medio aproximadamente. Entonces va a tener una demanda un poco menor, no me extrañaría que llegara a los 30,000, que sigue siendo muy bueno. Y entonces, pues en conjunto estamos hablando de que las 3 líneas pues transportan lo que una línea de Metrobús promedio. A Metrobús se le ha subido mucho la demanda también y o sea, estadísticamente sale como muy alta y ayer la presumía el secretario Layuz en su comparecencia en la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México, a 1.8 millones de pasajeros en algunos días, pero esto tiene ciertamente el sesgo de que Metrobús está haciendo el operativo de apoyo a las obras de la línea 1, hizo en su momento el operativo de apoyo a las obras de la línea 9, que acaba de reabrir el tramo que tenía cerrado, y de la línea 12, que hace unos meses también abrió el tramo que tuvo cerrado a raíz de la tragedia. Entonces, en conjunto, sí, Metrobús ha ganado mucho terreno, pero también tenemos que acotar que las 7 líneas pues tienen un horizonte mucho más acotado que lo que les ha aportado de demanda el que estén reemplazando al metro, y sobre todo ahora que las obras de la línea 1 se han alargado al triple de tiempo, ¿no? Era un proyecto de 1 año y ahorita pues todo apunta a que durarán 3 años. Claro. Platicamos esta noche con Roberto Remes, urbanólogo. Ahí es el tema, 3 líneas del cablebús que son positivas, que tienen sus detalles. Este último, la línea 3, pues importante en esta estación donde se tiene que pues, trasladarse una distancia de 400 metros, pero en fin, se está incrementando la infraestructura, ya lo destacabas, Roberto, pero el objetivo es tener el mejor sistema de movilidad que hasta el momento nos ha quedado de ver, todavía con oportunidad. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Encantado, Abel. Saludos. Muy bueno.